contigo sé, Señor, sin ti no vivo, ni un paso solo. Existen en la palabra de Dios varios textos y diferentes ejemplos de arrepentimiento genuino. Por medio de ellos podemos observar e implicar las demandas o exigencias que el mismo arrepentimiento requiere. Al mirar u observar dichos ejemplos, todos ellos parten desde un mismo punto: el reconocimiento del pecado y de sus terribles consecuencias. Esto fue lo que precisamente dio inicio al arrepentimiento del rey David, quien al ser confrontado por el profeta Natán reconoce su pecado y con ello inicia un proceso de reconciliación para con Dios. En 2 Samuel capítulo 12 versículo 13 leemos: Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Sin embargo, el reconocimiento de su terrible situación fue lo que también propició el arrepentimiento en el caso específico del hijo pródigo. En Lucas capítulo 15 versículo 17 leemos: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo perezco de hambre? No hay duda que el reconocimiento del pecado es el inicio del restablecimiento de la relación del hombre pecador para con su Señor y aún para con sus semejantes. Sin embargo, el reconocimiento del pecado no es una cuestión limitada al intelecto o al razonamiento del individuo. En la Biblia observamos que un reconocimiento frío y calculado sobre una acción pecaminosa no constituye en sí arrepentimiento verdadero. El mismo rey David nos ilustra sobre la forma como llevó a cabo el reconocimiento de su mal. El Salmo 51 en su totalidad nos muestra la forma como David llevó a cabo el reconocimiento de su pecado. Quisiera resaltar de ese salmo los versículos 4 y 5, donde leemos lo siguiente: contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Como podemos observar, David no solamente llevó a cabo una acción de tipo oral al reconocer su pecado. Además de ello, David derramó su corazón delante del Señor. En los versículos 16 y 17 del mismo salmo leemos lo siguiente: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Esa misma actitud es la que observamos en el apóstol Pedro cuando negó al Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 26 versículo 75 se nos registra el siguiente hecho: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Queridos amigos, cuando existe arrepentimiento genuino, no solo observamos una acción mental que redarguye en la razón, sino además una emocional que resiente al corazón y al espíritu. Esto fue lo que precisamente sucedió con el auditorio judío del cual leemos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? La tristeza es un elemento sumamente importante en el desarrollo del arrepentimiento. Así lo manifiesta el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 7 versículo 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Sin embargo, el elemento de mayor seguridad en la concepción del arrepentimiento es el cambio pleno o total del individuo con respecto a Dios y con respecto a su pecado.
La actitud de una persona es transformada totalmente cuando se ha concebido el arrepentimiento en su interior. Jonás capítulo 3 versículo 10 nos dice: y vio Dios sus acciones, que se habían apartado de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. La actitud de los ninivitas respecto a su pecado fue fundamental para la concepción de su arrepentimiento, y con ello el arrepentimiento del mismo Señor. Este cambio radical también lo observamos en 1 Corintios capítulo 6 versículos 10 al 11, donde leemos: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Puede notarse que una forma de vida totalmente diferente a la anterior es aquella que sigue a una persona que se ha arrepentido. Es importante reconocer entonces que el arrepentimiento se manifiesta o se evidencia por medio de la transformación total de un individuo. Sin dicha transformación, el reconocimiento y la tristeza producida por el pecado son infructuosos. Mateo capítulo 3 versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Por ello, permítame hacerle una pregunta. ¿Te has arrepentido sinceramente de tus pecados? Amigo oyente, hoy es el día de salvación. No desperdicies esta oportunidad. Sin más por el momento, agradecemos tu amable atención y te deseamos ricas bendiciones en Cristo Jesús.